Muy bien, lo que quiero compartirte en esta mañana lo titulé "No es el muro, es la ventana". No es el muro, es la ventana. Y en el libro de Josué, en el capítulo 2, en el versículo 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, la Escritura dice así: entonces ella los bajó con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba adosada al muro y ella vivía en el muro. Vamos de nuevo. El relato habla de Rahab, la ramera, cuando esconde ahí a los espías enviados por Josué y los ayuda a escapar. Y en el verso 15 dice: entonces ella los bajó con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba adosada al muro y ella vivía en el muro. Este relato nos habla acerca de Rahab, la ramera. En el mismo podemos ver cómo ella escondió a 2 espías enviados por Josué. Si no conoces el relato, después léelo. Es interesante la interacción que hay entre Rahab y esos espías y la estrategia que ahí se arma. También vemos cómo ella los ayudó a escapar para no ser atrapados. Ahí hay una interacción donde Rahab dice: yo los voy a esconder, les voy a ayudar, sé que el pueblo de Dios va a tener el triunfo, va a tomar la ciudad, quiero que hagan misericordia de mí y de mi familia y se acuerden que yo en este momento les estoy ayudando. Y los espías le dicen que se quede tranquila, que si ella no los descubría, ellos iban a tener, el pueblo de Dios, misericordia de toda su casa. Para esto no solo fue clave el accionar de ella, sino también que contaba con una ventana. Y sobre esto quiero llamar tu atención en esta mañana. Muchas veces se habla del muro, se canta que los muros caen, pero pocas veces se hace hincapié en la ventana. Rahab pudo ayudar a escapar a los espías porque tenía una ventana en el muro. Rahab pudo comprender lo que sucedía porque tenía una ventana en el muro. Rahab pudo salvar su vida y la de su familia porque tenía una ventana en el muro. Hoy no quiero hablarte acerca del muro, sino acerca de la ventana que tenés que construir en ese muro. No quiero hablarte acerca del muro. Quiero hablarte acerca de la ventana que con la dirección y la bendición de parte de Dios vos tenés que construir en ese muro. Por favor, enfócate en la ventana, porque esta te permitirá cambiar tu situación. Esto fue lo que sucedió con Rahab. Permitió esa ventana cambiar su situación, permitió ayudar al prójimo, permitió ver lo que iba a suceder, esto es cuando viene el pueblo de Dios, permitió esa ventana salvar a su familia porque ella colgó ahí un bordón para que el ejército del pueblo de Israel identificara y dijeran: ahí no, porque ahí está la persona que nos ayudó. Ahora, todo esto se traspola a nuestra vida en nuestros días. Por eso está esta tremenda enseñanza en la palabra
de Dios. Por favor, enfócate en la ventana, porque esta terminará cambiando tu situación. Muchos dicen que frente a un muro con el que conviven todos los días, no pueden hacer nada. Y te lo dicen, pastor, es como una muralla, un muro con el que me tengo que enfrentar todos los días. No hay nada que yo pueda hacer. Mentira. Podés dedicarte a construir una ventana en dicho muro. Este es el ejemplo de Rahab, que estando adosada, pegada, es más, la escritura acá dice, vivía en el muro. Eso significa que ese muro era algo permanente en su vida. Y eso mismo podés hacer vos frente a ese muro que tenés que enfrentar cada día. Un muro familiar, un muro económico, un muro laboral, el muro que vos enfrentás, donde vos decís, vivo, ¿qué hago con este muro? Edificar, construir en él una ventana. La ventana es la posibilidad de sortear las dificultades que el muro te presenta. Las limitaciones que ese muro te presenta cada día, la forma de sortearlas es construyendo una ventana en ese muro. ¿Por qué? Porque esta ventana te permitirá un montón de alternativas a pesar de seguir estando con el muro. Hay distintos tipos de ventanas para distintos tipos de muros. Y es fundamental que cada uno de nosotros construya la ventana adecuada frente al muro que tiene que traspasar. Dejar de enfocarse en el muro, dejar de alabar al muro, dejar de engrandecer al muro, dejar de sobreestimar al muro y enfocarse en construir la ventana que permitirá que, a pesar de que el muro siga estando, traspasar ese límite, traspasar ese impedimento que el muro nos viene poniendo. Voy a citarte 3 ejemplos bien concretos de cómo funciona esto en la práctica, para poder ejemplificar y aterrizarlo a nuestra realidad. El primer ejemplo está vinculado a los golfistas que comenzaron como caddy. Caddy es la persona que lleva los palos, y hay golfistas que llevan sus propios palos colgando, hay golfistas que los llevan en un carrito. Yo contaba hoy a la mañana una vez, un cuñado mío había alquilado una casa en un country de vacaciones y había un campo de golf. Y a mí me sorprendía porque vos veías que el carrito iba delante de la gente, bien derechito, ¿no? El carro con los palos. Y yo le digo a mi cuñado, che, esta gente, qué fuerza y qué recto que empuja el carro. Me dijo, no, Dani, tienen un control remoto, lo van manejando. Ah, le digo, yo pensé que lo tiraba derechito, derechito. Me dice, no. Bueno, ahora hay otros que están en otro nivel, que tienen a alguien que le lleva los palos y que lo asiste. Le pide ese palo o madera, como se suele llamar. Muchos golfistas de renombre vienen de familias extremadamente pobres. Frente al muro que representaba para ellos dedicarse a ese deporte, construyeron una ventana. Dicha ventana fue convertirse en caddy, llevándole los palos a la gente que sí podía jugar. Esto les permitió acceder a un ámbito que estaba vedado para ellos. Esos chicos carenciados no tienen acceso a ese nivel.
Están literalmente excluidos. Sin embargo, parte de esos chicos tuvieron la capacidad, la habilidad de construir en ese muro social y económico, cultural, una ventana, siendo Cádiz. Tuvieron la posibilidad de ingresar al campo de golf, de manipular palos de excelente calidad y de acompañar a gente que ya sabía jugar y ver a otros que también sabían jugar. Una vez allí aprendieron el deporte, fueron mejorando y el resto es historia. Podríamos decir que para un niño pobre el ámbito del golf es un muro infranqueable. Y esto sería cierto, a menos que el niño construya una ventana en él. Sin lugar a dudas, este niño fue bendecido por Dios. Sí, pero también se ocupó de construir la ventana. Segundo ejemplo, alquiler con opción a compra. Personas e iglesias para las cuales la compra de una propiedad era un muro infranqueable, inaccesible. Frente a esa imposibilidad decidieron construir una ventana al comenzar alquilando ese lugar con opción a compra. Esta ventana les permitió tomar posesión de la propiedad para que otros no lo hagan en su lugar. Esta ventana les permitió utilizar el lugar a pesar de que todavía no eran propietarios del mismo. Esta ventana les permitió recuperar parte del dinero pagado en concepto de alquiler. Esta ventana les dio tiempo para recaudar los fondos y comprarlo en su momento. Por eso en algunos casos los que los veían les decían: es imposible que ustedes accedan a esa propiedad. Y esto hubiese sido cierto, salvo porque tuvieron la capacidad de construir una ventana en ese muro. Sin lugar a dudas, Dios bendijo a esa persona o a esa congregación. Sí, pero estos se dedicaron a construir la ventana. Tercer ejemplo, servir antes de congregarse. Prestale atención a esto. Servir antes de congregarse. Muchas personas llegan a Cristo o se reconcilian con Él a través del servicio comunitario y no de un culto. Esto es lo que sucede muchas veces. Esa persona llega a Cristo, esa persona apartada se reconcilia con el Señor, no a través de un culto, sino a través del servicio comunitario. Personas que literalmente no quieren saber nada con la iglesia. Y por la razón que sea, han levantado un muro frente a toda congregación. Muchas de las personas que en el pasado eran así, hoy son tremendos hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo logró un familiar o una congregación sortear ese muro? Un muro tan alto y grueso que había levantado esa persona, construyendo una ventana en el mismo a través del servicio al prójimo. Literalmente, hay congregaciones que evangelizan a la mayoría de su gente a través del servicio comunitario. No solo de los que van a recibir, sino de los que van a prestar. Y te lo dice el pastor de la congregación, gran parte de las mujeres que trabajan en el ropero de la iglesia no son creyentes todavía, pastor. No quieren saber nada con la iglesia, pero sí quieren coser la ropita para los chicos del barrio. Y a partir de entrar
en el ámbito del ropero de la iglesia. Empiezan a relacionarse con gente de la iglesia que sí es creyente. Empiezan a orar por un familiar que está enfermo. Y cuando te querés acordar, la persona acepta a Cristo y hoy se congrega. Ventana. No estoy diciendo que no haya que invitar al culto. Pero estoy diciendo que si hay un muro, no insistas con lo mismo. Hay otras alternativas. Por ahí ese hijo tuyo que no quiere venir al culto, le interesa ir al campamento en febrero porque va a haber un montón de chicos, de chicas, porque la van a pasar bárbaro, porque esa es la ventana. Esa es la ventana. El retiro de matrimonios, para ese matrimonio que vos yo lo he invitado a la iglesia, capaz que un día vino de compromiso, y no digo que no haya que invitar a la gente a la iglesia, estoy diciendo que en ese caso, si esa persona tiene un muro, por ahí hay que abrir una ventana diciéndole, che, hay un retiro de matrimonios, está bueno, van a hablar temas de pareja, son más o menos todos de la misma edad, ¿por qué no te venís? Un fin de semana, descansa, sí, eso me interesa. Y a través de eso, obviamente, en el retiro se reconciliarán con el Señor o lo conocerán. Una vez, recuerdo, ¿no? Me invitaron de una iglesia a dar el taller Ve y Vende. Y después recibí ahí un comentario de una persona que me dijo, pastor, gracias por el taller. No solo me fui siendo mejor vendedor, sino que con Cristo en mi corazón, porque acepté al Señor. Ahora ese no fue un culto, fue un taller de venta. Ventana. Ventana. Necesitamos dejar de enfocarnos en el muro y con la guía de Dios disponernos a construir la ventana. Por supuesto que Dios tocó a esa persona en el centro comunitario. Sí, por supuesto, sí, pero fue clave que la persona, la iglesia, abriera una ventana para poder traspasar ese muro con el amor y la palabra de Dios. Quizás vos hoy estás como Rahab, en contacto de forma permanente con un muro. Mañana en tu trabajo, hoy mismo en el almuerzo con tu familia, quizás con un vecino, quizás con un proyecto que querés poner en marcha, con un currículum que querés que llegue a una empresa o a un sitio. La palabra te dice que te enfoques en construir la ventana en ese muro. Esa ventana te conectará con el ámbito que necesitas conectar. Para que vos te conectes con ese ámbito, no hace falta que desaparezca el muro. Basta con que construyas una ventana en él y te permita, así como a los chicos pobres se conectaron con el golf, esa ventana que te conecte con ese ámbito, con ese cliente, con ese contacto, con aquel a quien vos querés llegar para contactarte, para conectarte con él. Esa ventana te comunicará con la persona que necesitas relacionarte. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, tu yerno, tu nuera, donde ahí hay un muro, donde ha habido algo que ha lastimado, algo que ha defraudado. Bueno, necesitas construir una ventana. ¿Para qué? Para relacionarte con tu hijo. Es más que tender un puente, es construir una ventana que pueda atravesar ese muro que ese chico, esa chica, ese padre, esa madre ha levantado. Esa ventana te dará perspectiva de lo que Dios tiene. Por eso Rahab miró por la ventana y cuando vio venir al pueblo de Dios dice, estos van a tirar el muro abajo. Dios está con ellos. Y colgó el bordón. Esa ventana, uno que hoy estés absorbido por las deudas, por un problema familiar, absorbido por una crisis, tenés que construir en ese muro una ventana que te dé perspectiva
de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Esa ventana te dará la oportunidad de atravesar el muro, aunque éste siga estando ahí, porque el muro estaba. El muro fue derribado después, pero Rahab se había salvado mucho antes de que el muro cayera. ¿Por qué? Porque tenía una ventana en el muro. No esperes a que las cosas mejoren. Dedícate con la bendición de Dios a mejorarlas. No esperes a que el muro desaparezca. Dedícate a construir una ventana en él. Pastor, seguimos orando para que se caiga, construir la ventana. Seguimos esperando que un día el Señor te construya la ventana. Construir la ventana. No te olvides que Dios tiene poder para derribar muros y también para permitirnos construir ventanas en ellos. Dios tiene poder para derribar un muro y también para permitirte construir una ventana en él. Sea como sea, Dios tiene poder para que vos puedas traspasar ese muro. Y quizás vos estás diciendo, yo estoy esperando que Dios derribe el muro. Dios está esperando que vos construyas la ventana para darte la victoria en eso que necesitas triunfar. Yo quiero que te pongas de pie, que cierres tus ojos. Y que ahora el Espíritu te dé revelación. No sobre el muro. Ya lo conocemos, el muro, lo describimos, lo hemos dibujado, lo hemos alabado, ya está el muro. La solución no está en el muro. La solución está en la ventana que hay que construir en ese muro. Oro para que Dios te dé la aplicación de esta palabra, para que puedas reenfocarte y redireccionarte en esta mañana conforme a lo que enseña la Escritura. Para que frente a ese hijo, esa hija que levantó un muro en la relación con vos, puedas hoy decirle: Señor, dame la estrategia de la ventana. La ventana. ¿Cómo puedo retomar la comunicación con Él? ¿Cómo puedo establecer un punto de encuentro que nos una? Dame la ventana, Señor, sobre ese ámbito al que querés llegar, ese trabajo que querés conseguir, ese cliente al que le querés vender, prestar servicios, donde incluso tus colegas te dijeron, es un muro infranqueable, ahí no entra nadie. Ellos tienen 2, 3 proveedores y se manejan con él, no entra nada, olvídate, eso es un muro. Dios te dé la estrategia en esta mañana para construir, no para negar el muro, porque el muro está, sino para construir una ventana en él, frente a las decisiones que tenés que tomar, esa encrucijada donde vos no sabés para qué lado ir. Dios te dé la ventana de la alternativa, la que Él tiene preparada para Él. Dios te permita construir la ventana en ese muro abrumado para poder ver con claridad lo que Dios tiene preparado para tu vida. Sobre ese familiar apartado, sobre ese familiar que todavía no conoce al Señor,
Proclama lo que enseña la palabra. Serás salvo tú y tu casa. En esa palabra, enfócate en construir la ventana que permitirá traspasar el muro de ese familiar que todavía no recibió al Señor o todavía no se congrega. Padre, recibimos en esta mañana tu palabra y declaramos, Señor, que eres el Dios que derriba muros, pero que también permite que tus hijos con tu bendición construyan ventanas. Nos enfocamos en esta mañana en la ventana que necesitamos abrir para traspasar ese muro. Declaro que en estos días habrá revelación de parte de Dios. Sí. Estrategia divina para el diseño y la forma de esa ventana. Y que ese muro será traspasado y tu pueblo tendrá la victoria. Los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos cantando: en Él haremos ventanas. Amén.